Seguimos descubriendo el encanto del parque más emblemático de la ciudad. ¿Sabían que el Parque María Luisa fue el único parque de Sevilla hasta los años 70? Se lo contamos enseguida aquí, en Paseando por Sevilla. Todo lo que se concibió aquí para este parque entre Forestier y Aníbal González define un estilo propio que no se ha vuelto a repetir. Es un sitio donde puedes venir a perderte, a encontrarte, y sobre todo es un parque que nosotros tenemos como muy nuestro. De hecho es el parque que todo el mundo conoce como Parque de María Luisa, pero todos tenemos nuestra foto con nuestro abuelo con las palomas, nuestros niños con las palomas. Entonces tener un parque que se llama de María Luisa Fernanda, pero que tiene su nombre oficioso, que es el Parque de las Palomas, indica que lo tenemos muy dentro en nuestros recuerdos y lo tenemos metido en el alma. Por eso el Parque de María Luisa y Sevilla y los sevillanos, yo creo que viene a ser lo mismo. Aquí en la isleta de los pájaros, o de los patos, que también se le llama, es de los lugares más que quedan del diseño original del jardín romántico sobre el que se configuró lo que es el actual Parque María Luisa, ¿no? Y aquí estamos junto a otro de los taxodions que existen, de los cipreses calvos, cipreses de los pantanos, y podemos ahí ver las raíces que están metidas en el estanque. Normalmente este es un árbol que es de las zonas pantanosas de Florida, de la zona de la Luisiana francesa, ¿no? Y después española, y entonces normalmente lo que existen son esas raíces. Lo que hacen es generar unos conductos que se llaman neumatóforos, que son, digamos, unas columnas que sobresalen del agua, que son de raíces, que lo que tiene es un canal abierto para que el oxígeno le pueda entrar y pueda la raíz respirar, si no se asfixiaría. En este caso esto es artificial, no lo tiene, o sea, no tienen esos neumatóforos porque todo esto está hormigonado, ¿no?, para crear el estanque. Y el árbol no lo necesita puesto que las raíces están en tierra y reciben raíces a través de la tierra, el aire a través de la tierra. Pero si no, esto estaría lleno de neumatóforos, como se ven en todas las películas que salen por las zonas del Mississippi y demás y tal, del cine americano, ¿no? Que tenemos de todo aquí en el parque, ¿no? Y aquí queda otro de los templetes, ¿no?, originales de esa etapa también, ¿no? Esta isla es una isla, es muy típico del jardín romántico, ¿no? Generó estanques con patos, con pájaros, con aves. Que esto ya existía cuando crea Villa Adriana el emperador Adriano, ¿no?, que también era sevillano. El general lo primero que genera es una isla dentro de un gran estanque, ¿no?, en su villa Adriana, ¿no? Y eso después se vuelve a recuperar en la época romántica, ¿no?, y se generan todos estos estanques con estas islas donde se accede a través de puentes, ¿no? En el caso de Villa Adriana, pues los puentes se quitaban o se ponían, ¿no?, para que pudiera ser algo realmente aislado, ¿no? Well, I'm struggling to find some man, trying to breathe, but you're not there. It's a pain I cannot bear, but it could be any... Bueno, para que veas que esto es una parte diferente y que quiso respetar Forestier cuando trazó el nuevo Parque María Luisa, vemos que aquí las especies, mientras en los demás existen especies tropicales, subtropicales, adaptadas, como son los ficus y demás, aquí se ha mantenido las especies seguramente originales de origen mediterráneo, ¿no?, como son el algarrobo, los olivos que vemos por ahí, los almeces, que son árboles de zona húmeda también de Andalucía. Entonces tenemos aquí una vegetación mediterránea que contrasta con todo el resto, que es una vegetación mucho más subtropical, ¿no? Eso un poco casa con el concepto de hacer un parque un poco afrancesado, pero manteniendo las raíces o el sitio en el que está, manteniendo ¿no?, la esencia, ¿no? Claro, y después como se quiso hermanar Hispania o España con las antiguas colonias sudamericanas, también se trajeron muchas especies de allí. Efectivamente. La mezcla perfecta. La falta de amor propio que tenemos aquí en el sur
Por ejemplo, hay una especie que aquí trajo de Hispanoamérica Forestier para encespar, para hacer los céspedes, que era el Stenotaphorum americano, es decir, la grama basta, ¿no? Esa grama en España, como la utilizó después para Montjuïc, se llama grama catalana, cuando el primer lugar podía haberse llamado grama sevillana, pero popularmente se la conoce como grama catalana, que fue el segundo lugar donde la llevó después de haberla probado aquí en Sevilla, ¿no? Que fue para hacer los jardines de Montjuïc, ¿no? Bueno, cosas que perdemos. Fíjate que este estanque es un estanque artificial que así lo quiso el señor de Montpensier. Esto pertenece al jardín, recuperado o reutilizado para parque, pero esto pertenece al jardín. Y aquí en este senador es de aquel tiempo, dice la tradición que le pidió la mano, que después fue Alfonso XII, a su prima María de las Mercedes. María de las Mercedes era una de las hijas de los duques de Montpensier. Y ella conoció a su primo Alfonso en Randán, en el exilio, porque estaban todos exiliados. Pero bueno, digo yo que en algún momento pasearían por aquí, por el jardín de la casa de los suegros, evidentemente. Y la tradición dice que la petición de mano se hizo aquí. No te digo que no. La oficial sabemos ya que se hizo en el Palacio de San Telmo mediante una carta por el Marqués de Alcañice que se le dio a la familia en el Salón de los Espejos, pero bueno, aquí seguramente se sentarían Alfonso XII, Alfonso en aquel tiempo, y su prima Mercedes, que eran dos chiquillos, además él era muy guapo. Ella era más linda que guapa, carita de cielo que le decían. Y bueno, se alegraría mucho porque sí que es verdad que se quisieron mucho. Después lo que pasa que una tarde de la primavera, como ya sabemos todos, Merceditas cambió de color. Y Alfonsito, que estaba a su era, fue y le dijo, ¿qué tienes, mi amor? Y se nos murió la reina sevillana que tuvimos, la tuvimos 6 meses nada más. Entonces, seguramente por eso cuando la duquesa ya viuda volvió a su casa después de tantos exilios, porque estuvo yendo y viniendo, esa mujer tuvo una vida tumultuosa, pues yo creo que el jardín se le hizo grande. Entonces por eso decidió donar, como ya sabemos, el palacio a la iglesia, la hizo seminario, que hoy está ya el seminario en otra parte, y el jardín nos lo regaló a todos los sevillanos. Entonces yo creo que esa alma romántica y eso, el haber pertenecido a una casa con tanta gente, con una vida tan bueno, pues tan enrevesada y que tanto nos puede hacer soñar y digamos que vivir esas vidas tormentosas y amorosamente románticas a través de las calles del parque y de las callejuelas del parque todavía se mantiene. Y esto es uno de los sitios por lo que segurísimo que pasearon los Montpensier, porque esto fue un encargo directo del señor de Montpensier, que era un estanque artificial. Ahora, para nosotros es el estanque de los patos. ¿Quién no ha traído aquí un pato de esto que uno se compraba de chica y le sobrevivía? Todo el mundo hemos traído aquí algún pato. Sí. Sí, yo he traído un par de ellos. Yo sí, la verdad. Bueno, ha sabido acoplarse perfectamente este estanque artificial pues al resto del parque, ¿no? Claro, bueno, esa es la eso maestría. es lo que los grandes diseñadores llegan a hacer, ¿no? O sea, se desprenden de las ideas preconcebidas que tenían, estudian el lugar, ¿no? Lo que los antiguos llamaban el genio del lugar, llegan a asimilar cuál es el genio del lugar y terminan creando algo que es único para ese espacio y para ese momento, ¿no? Como es el Parque María Luisa. Este parque no podría estar en otro sitio, creo. Efectivamente. Hombre, como puede, pero el encanto que nosotros le encontramos no, porque cuando tú dices el parque, ¿de qué parque estás hablando? Tú puedes decir el Parque del Alamillo, el Parque de los Príncipes, pero cuando tú dices el parque es uno, y es este, porque es el que nos sentimos todos parte de él, evidentemente, y es por eso, porque es muy nuestro. Sí, y si ves el uso del ladrillo, el uso de los materiales es el uso de los tradicionales que se mantuvieron desde Eso sí lo hizo muy bien Aníbal González. Quiso sacar fuera, digamos, sacar a la monumentalidad lo que siempre había estado escondido en nuestros patios, nuestra cerámica, nuestro yeso, el ladrillo, lo que ya hicieron los musulmanes. Todo esto no es mudéjar, es neomudéjar. De hecho, el Costurero de la Reina, que está un poquito más para adelante, es el primer edificio neomudéjar que se construye, que según la tradición cosía a la reina Mercedes arriba en la terraza para que le diera el sol porque estaba tuberculosa y venía Alfonso con un caballo a buscarla y ella le tiraba la trenza para que se subiera más o menos. No es posible porque cuando se construyó ya estaba, la reina Mercedes ya ni estaba siquiera ahí, bueno. Pero para nosotros sí, porque en Sevilla nos gusta de este tipo de historias, son mucho más bonitas. Y si allí estaba la reina Mercedes cosiendo, allí estaba. Y si aquí se le pidió la mano, pues aquí se le pidió, evidentemente.
De todas las fuentes que tiene el parque, que son todas bonitas, además estamos en el eje del agua, como ya hemos hablado, esta es la más antigua y es precioso de ver, porque fíjate todos los colores que tiene por fuera, con las ranas, con el pato, pero es que es la única que tiene el fondo también decorado, por eso la gente de Parques y Jardines se esmera especialmente en que el agua esté especialmente cristalina, porque si no perdería muchísimo. Fíjate que el juego que hace visual es precioso. Sí que es verdad que por ser tan vistosa ha sufrido mucho vandalismo, porque las ranas se las llevan muchas veces, se las han llevado muchas veces. El pico del pato ha sufrido sistemáticamente su rotura, pero bueno, hubo un tiempo en que todos los días había que reponer el pico del pato, pero bueno, digamos que cuando está tranquila la cosa, la fuente luce en un esplendor maravilloso. Aquí debajo de esta rana que está aquí, se puede ver, por si alguien no se acuerda, el año en que se inauguró el parque. La exposición fue en el 29, porque como ya hemos hablado, se retrasó por los conflictos internacionales. Esto se hizo todo para el año 14, y el año 14, entre el 14 y el 15, se dejó entrar a la gente aquí al parque a ver qué iba apareciendo. Entonces, el aniversario, el primer siglo de vida del parque se celebró en el 2014, porque fue en 1914 cuando se inauguró esto, y debajo de la rana ahí está la chuletilla que pone que todo esto se inauguró en 1914. Bueno, Ricardo, y en cuanto a la vegetación, creo que debemos detenernos, ¿no?, aquí. Bueno, sí, o sea, como vemos, este es el eje principal que hemos dicho que diseñó Forestier para el parque, para la exposición, y vemos aquí que hay 4 ejemplares que están abriéndose en la perspectiva, 4 ejemplares de Taxodion disticum, como los que vimos anteriormente, ¿no? Pero dentro del parque, dentro de la configuración del parque, hay una serie de elementos que son los grandes, ¿no?, los grandes tótems a nivel arbóreo. Hemos visto ya que son los Taxodion, pero ahí detrás tenemos uno de los muchos eucaliptos camaldulensis, el eucalipto rojo, que todos estos entraron en el último tercio del siglo XIX en España, ¿no? Venían de Australia y empezaron como árboles ornamentales. Este tiene una madera muy olorosa. Estos eucaliptos, desgraciadamente, nos quedan muy pocos ejemplares, porque hace 10 años hubo una tala masiva de ejemplares, tuvo una enfermedad, y en vez de estudiarla adecuadamente y esperar un poco a ver cómo se podía combatir, porque también están en Australia con problemas, se decidió talarlos. Pero este es uno de los que se conservan, y junto a los ficus, los eucaliptos y los Taxodion son los grandes, digamos, doseles arbóreos que tiene este parque, ¿no? Yo no sé si originalmente Forestier, esto sería una masa dentro del jardín original, o fueron puestos ya por Forestier estos Taxodions, pero lo que se ve es que están abiertos claramente y termina ya la perspectiva del eje, que acaba en el Monte Gurugú, que es el otro de los elementos clásicos que había, recreando lo que era el monte que existe, que domina sobre la ciudad de Melilla, ¿no? Donde hay una cascada, y también se creaba un jardín romántico, un túnel. Entonces, este es el último eje, que termina en la Fuente de los Leones, después de esta maravillosa fuente del estanque de las ranas, y a partir de ahí ya entramos en otro parque, ¿no? Entramos en otro parque que ya configura la Plaza de América y todo el entorno, también ya de una manera con un diseño más clásico, ¿no? Hay unos elementos, como vemos aquí dentro del eje, o sea, dentro del eje del agua, el eje principal, hay una serie de elementos característicos del estilo francés, como son los setos recortados, que Forestier lo que hizo fue utilizar autóctonas de aquí, como es el arrayán, el mirto, alrededor de los estanques, o los pitoporum, el azahar de la China, que también es de este clima. Pero hay algo importante, que es esta bifurcación con estas 2 pérgolas, que es el trazado neoclásico francés que generó los grandes palacios de Versalles a nivel urbanístico, esos accesos a todo el poderío francés de la época neoclásica. Lo configuraba un trazado de un eje longitudinal y unas fugas laterales, lo que se llamaba las patas de oca. Y aquí tenemos estos 2 elementos en forma de pérgola, que son 2 fugas que existen sobre el eje central, que nos llevan a otros lugares y enmarcan el espacio, que es una reminiscencia de ese estilo que trajo Forestier a Sevilla. Vamos a continuar, si os parece, al final de... So lonely, can you hear their voices joining in a chorus, wondering why it's so lovely, so lovely.
Bueno, pues aquí estamos en la Fuente de los Leones, que es el final del eje principal que diseñó Forestier. Como vemos en esta glorieta, en esta fuente central, vemos a ambos lados los dos ejes laterales, uno hacia Ofelia Nieto y otro hacia la glorieta de Dante, y culmina dentro del Monte Gurugú, que ya existía en la época previa del Jardín Romántico. Este lugar que vemos aquí podríamos considerarlo que sería la esencia de lo que debería ser un jardín mediterráneo, es decir, un jardín donde el suelo está colonizado por plantas adaptadas al terreno, como estos mirtos que tenemos aquí, especies adaptadas a la climatología y dos pequeñas placitas de césped para poder tener un esparcimiento sobre el suelo, sobre el jardín, pero que están muy contenidas y son fácilmente cuidables, y que significa que tienes una reducción enorme del consumo de agua. Y el agua, siempre que viene desde la tradición árabe, presente en el sonido para, con su evaporación, generar frescor que acompañe a la sombra de la vegetación de los árboles. Yo te estaba pensando justamente que si miras un poco para allá, obviamente no tenemos en cuenta la vegetación, ¿no? Los árboles. ¿Te puedes imaginar un poco alguno de los patios de la Alhambra? Antes lo he pensado. Efectivamente, ¿no? Todo, o sea, lo que hizo Forestier de bueno es que se empapó de lo que había aquí. Sí, él vino antes a aprender. Se Es lo mejor que empapó. hizo. Lo que hizo fue estudiar los patios sevillanos, estudiar lo que existía aquí, ver las plazas que había, ¿no? Las plazas que se habían hecho pocos años antes, en la época de la desamortización, y todo eso lo que hizo fue, ¿qué es lo que tengo aquí a nivel arbolado que realmente merece la pena conservar? Y empieza a trazar los ejes, intentando respetar al máximo lo que ya existía, que tenía valor, como ya hemos dicho, y después a generar esos patios en las diferentes glorietas en las que se fue creando zonas estanciales dentro del parque. Y esta es la glorieta de los leones. La fuente de los perdón, leones. la Fuente de los Leones. Que en realidad es una glorieta, ¿no? Sí, es un porque estamos espacio dentro de una y fuente. tal, pero si ves ahí las pérgolas alrededor, creando salones alrededor, a ambos lados, ¿no? Donde Que te puedes también sentar, marcan. además debajo de las pérgolas te puedes sentar, que están llenas de bugambillas de todos los colores. Bonito. O sea, esto es Mira una qué visión joya, ¿no? allí cada vez que pasa un coche de caballo, estéticamente es magnífico. Allí está la glorieta de Ofelia Nieto, ¿Quién fue Ofelia Nieto? una cantante de ópera, que no era ni de aquí, que era de un pueblo de Madrid, pero murió y su marido quiso hacerle una glorieta aquí en el parque, y es muy visitada porque Ofelia se representa en un mosaico cerámico con una rosa en el pecho, está interpretando una de sus óperas, y según cuenta la tradición, el que toca la rosa de Ofelia Nieto se casa en este año. Vaya, que quien se quiera casar que se llegue, que se puede, llegue. es complicado, pero se puede. Y luego ahí tenemos la Y enfrente la glorieta de Dante. Sí. El autor italiano es de los pocos bustos que hay aquí en el parque, porque como estamos viendo, las glorietas son menciones, son remembranzas de gente importante, de remembranza literaria, pero no hay una estatua en la glorieta de Concha Piqué, por ejemplo, no está Concha Piqué ni cantando ni nada. Pero a Dante sí se le ha dado ese honor, y desde aquí se ve muy bien estos puntos de Focales, fugas sí, sí, de magníficos fuga que tiene, magníficos, sí. porque esto es el parque es así, o lo mismo es muy recogido en una de las pequeñas Y de glorietas, o lo mismo pronto es muy tiene esas amplio. ampliaciones, Es ¿no? precioso de ver, y todo amparado por el Monte Gurugú, que es una... que Este, es una de las- este bueno, punto de es los recuerdos. maravilloso, ¿eh? Sí, sí. Este punto Bueno, tiene sí, una sí. visión espectacular. Pero por donde mire, es estéticamente, está hecho para ser estéticamente bello, que eso Sí, es sí. un arte, eso es un arte, evidentemente. Bueno, vamos a finalizar en el Monte Gurugú, ¿no? Hombre, sí Venga. habrá que ir a verlo, evidentemente. Take your time, I'll wait forever. Only one life, let's live it together. Bueno, llegamos al final, ¿no? De este eje del agua. Bueno, y lo culmina. ¿El punto más alto del parque? Sí, lógicamente. Claro, quitando los miradores de la Plaza de España, yo creo que sí. Sí, sí. Que se tuvieron que bajar para no pasarse de la Giralda, que tiene 75 metros, esto tiene menos de 75 metros, aunque en el imaginario colectivo, todos nosotros de niños nos ha parecido que el Monte Gurugú era mucho más alto. Es una montaña artificial. Estamos en Fíjate. el Monte Gurugú. ¿Qué es? Es una montaña artificial, es un antojito del señor de Montpensier, por así decirlo. Esto se llevaba mucho en los tiempos en los que el señor de Montpensier se vino aquí a Sevilla, y él se trajo las modas francesas de jardines románticos que había allí, y todos los jardines románticos tenían una montaña en medio, bueno, en algunas de sus partes. Y el señor de Montpensier, que podía tenerlo mejor porque era un hombre, aparte
de acaudalado, era un hombre culto, pues quiso hacerse su propia montaña dentro de su jardín. Y esto es una montaña artificial dentro de un jardín francés que era el que tenía el señor de Montpensier, así que es fácil imaginárselo rodeado de toda su caterva, que tenía muchos hijos, tuvo hasta 9, como te comenté, 9 con su mujer. Ahí quedó. Ahí. Y hombre, subirían por aquí los chiquillos porque esto es un sitio de recreo, básicamente. Sí, La sí. pérgola era mucho más pequeña, porque sí que se restauró no hace tanto. Cuando yo era chica, la pérgola era más chica también. Y es un sitio donde divisar tú todo tu jardín hasta tu casa, que la casa de los duques de Montpensier está al final de esta calle principal, que es la que venimos paseando. María Luisa está al fondo, detrás de María Luisa está la avenida de María Luisa, que está abierta al tráfico, el Teatro López de Vega y el Palacio, que es que esto forma parte del Palacio. Desde aquí, si María Luisa se asomara a una de sus ventanales, posiblemente podría ver a su marido aquí con sus niños y viceversa. Desde aquí, fíjate, hombre, y María Luisa se asomaría a darle voz a sus niños, si es que eso en alguna ocasión llegó a pasar, pero que todo era parte de la casa de los Montpensier. Lo que pasa es que nosotros en nuestro pensamiento normal no nos hacemos a la idea de tener un jardín así de grande, pero que ¿Y todo un es jardín con montaña? Es un jardín con montaña. Bueno, ahora los que tienen jardines, pues Sí. si tienen un arquitecto paisajista aparente, le pueden hacer esto que se llaman ahora los jardines japoneses con sus puentecitos, pero una montaña, esto es símbolo también del poderío que quería demostrar el señor de Montpensier. Ten en cuenta que siempre estuvo rivalizando con la reina directamente. Entonces, y era un hombre de mucho más gusto que la reina Isabel, mucho más sofisticado, mucho más, bueno, más sutil, mucho más todo. Entonces el hecho de traerte una montaña, dice, si la montaña no va a Mahoma, pues aquí se trajo Montpensier la montaña. Y fíjate qué sitio que ha quedado, bueno, para nuestro imaginario colectivo. El Monte Gurugú lo tenemos todo en nuestro pensamiento, porque ¿quién no ha subido de niño aquí al Monte Gurugú? Aquí a las Palomas y todo el mundo. Sí. Y volvemos a tener lo mismo, o sea, las zonas originarias del Parque de los Montpensier antes de la intervención para hacer el Forestier su proyecto de Parque María Luisa para la exposición iberoamericana, aquí tenemos un árbol del amor, un cercis, almeces, tenemos este impresionante pino aquí, o sea, son plantas mediterráneas, o sea, con lo cual podemos conferir que, independientemente de las colecciones, aquí la base de lo que era el jardín de los Montpensier era especies mediterráneas. Es maravilloso la vista desde aquí. Sí, además en su tiempo, cuando se inauguró la exposición, se podía transitar en un trenecito que pasaba por dentro del Monte Gurugú, que en la última rehabilitación se ha vuelto a abrir, porque ha sido siempre el centro del monte, estaba cerrado, una puerta era como un almacén, pero ahora se ha abierto y se ve como habría en su tiempo, había un trenecito estrechito, que a lo mejor algún día se recupera, que te daba un paseíto por toda esta área. Esto siempre ha sido un sitio para disfrutarlo. Antes lo disfrutarían los duques, después lo disfrutado la Sevilla antigua. Siempre ha sido sitio de paso hacia la feria ahora, en otro tiempo desde la feria, porque la feria se hacía ahí en el Prado. O sea que es un sitio bastante sevillanísimo. No hay más sevillano que el Parque de María Luisa.